Hola a todos, querida familia, este es el video que les dije que iba a hacer. Casi nunca hago videos porque siento que las personas que no entienden inglés o español se quedan como fuera o sea, no, digamos que es más fácil que lo vean en su idioma en la traducción automática de Facebook. Entonces, bueno, pero la verdad es que esta vez y hubiera sido demasiada información y preferí hacer los videos en inglés y en español. Entonces, pretendo que sea una explicación corta, pero no les prometo nada. Pero bueno, este, sé que tenía que hacer este video porque, como les dije también en una publicación, la actividad solar va a empezar a aumentar considerablemente y entonces van a empezar a ver demasiadas noticias y demasiadas cosas escritas y en los medios, sobre todo en los medios de comunicación masivos. Y la verdad es que las cosas podrían no ser tan así. Entonces, básicamente aquí el tema es compartirles qué es exactamente lo que está pasando con el Sol, qué va a pasar en los próximos 3 años. Eh, y para que no, ¿saben? Para que no se asusten. Porque normalmente este tipo de noticias son, bueno, sí, este tipo de noticias son bastante explotables en los medios de comunicación y entonces van a empezar a ver encabezados así como una gigantesca llamarada solar va a desaparecer el planeta y cosas así, que no es cierto, ¿ok? Entonces, perdón que me río, es que lo que pasa es que ya he visto cada encabezado que de verdad, bueno, ¿no? Ya sabemos cómo funciona el control y los medios masivos de comunicación, entonces por eso quise hacer este video. Y porque, bueno, si les hubiera tratado de explicar todo esto en una publicación hubiera sido extremadamente complicado, porque hubiera sido además muy larga. Va a ser un poquito técnica, porque creo y siempre he pensado que tener la mayor cantidad de información es lo que, pues de alguna manera nos ayuda a entender qué es lo que estamos viviendo, ¿ok? Como ustedes saben también, yo me concentro específicamente en la parte de adaptación del cuerpo físico. No es la parte más trascendental de este proceso que estamos viviendo. La parte más trascendental es realmente la expansión de conciencia. Ese es el verdadero regalo divino detrás de esto. Porque para mí es un regalo divino lo que estamos viviendo, aunque a veces los síntomas físicos puedan ser agotadores o desesperantes porque ya quisiéramos volver a sentirnos bien. Pero bueno, entonces voy a hablar exclusivamente del cuerpo físico, ¿ok? Porque la parte de expansión de conciencia no me toca a mí, les toca a otras personas. A mí específicamente me toca la parte del cuerpo y la verdad es que la disfruto mucho porque me parece que el cuerpo físico que tenemos es una de las, ahora sí que uno de los milagros más grandes, ¿no? Si pudiéramos saber realmente y ver todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, quedaríamos maravillados, creo yo, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en este tipo de, pues, digamos que si lo enfocamos únicamente desde la perspectiva espiritual, este proceso, mucha gente tiende como a dejar el cuerpo físico de lado, ¿no? Como es que es parte del mundo material y entonces no es muy espiritual que digamos el cuerpo físico. Para mí todo es espiritual, absolutamente todo. Creo que más la parte de experimentar algo como espiritual o no está más en la persona que en el hecho en sí. Entonces, el cuerpo físico a final de cuentas es parte de nuestro campo electromagnético, solo que es la parte más condensada, ¿ok? Es la parte más condensada y por eso tiene la apariencia de que es físico, o sea, que es material o de que es sólido, pero no es sólido. No existe de hecho nada sólido, todo es energía vibrando en diferentes frecuencias vibratorias. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, primero les quiero pues explicar un poquito. Yo sé que muchas personas ya saben bien todo esto porque lo han estado leyendo en la página, pero por tratarse o sea, por específicamente lo que les voy a explicar, necesito como hacer una especie de recuento un poquito de cómo funciona el Sol o de cómo funciona la actividad solar. Que por cierto también les aclaro, el clima espacial es muy complicado, entonces porque hay demasiada energía fuera y entonces pueden pasar demasiadas cosas que de pronto estamos esperando una tormenta geomagnética y no llega esta tormenta geomagnética porque hay otro evento cósmico que la puede llegar a empujar hacia un lado o la puede minimizar. Y entonces al final de cuentas no llega como nosotros, o bueno, o como estaba predicho por la ciencia que llegara. Entonces, me hice mis notas porque la verdad es que mi mente racional no está funcionando como antes. Así que puede ser que se me olviden cosas y por eso mejor lo escribí. Pero bueno, voy a empezar por explicarles que hay dos tipos de efectos
de la energía entrante en el cuerpo, ¿ok? Una es la parte biológica, que tiene que ver con las glándulas, y la otra es la parte cuántica, o sea, la parte, digamos, de sentir la energía como tal y no necesariamente relacionado con el proceso biológico del cuerpo, porque el cuerpo es un ente biológico que, digamos, que está creado para estar sintonizado con la actividad solar, ¿ok? Entonces, este tipo pues, de eventos solares que estamos experimentando, que siempre han existido. La única, bueno, no la única, pero la diferencia fundamental es que ahora el campo magnético de la Tierra tiene otras condiciones. También, y esto lo voy a decir con mucho cuidado porque luego las personas van a decir, entonces sí es la 5G. No es que sea la 5G, el tema es que como estamos bajo el efecto, digamos, de múltiples campos magnéticos constantemente por las señales de Wi-Fi, por las antenas repetidoras, por los satélites, por todo lo que genera una frecuencia vibratoria, ¿no? Un campo magnético y una señal eléctrica, porque al final de cuentas es una señal lo que envían también. Eso magnifica también de alguna forma el efecto de nuestro cuerpo físico, es como si lo potencializara, ¿ok? Entonces, sí está de alguna manera involucrado, no es lo culpable, digamos, o sea, no es el origen real de esto, o sea, de lo que estamos viviendo, pero sí se puede ver multiplicado, ¿ok? Entonces, bueno, como les decía, hay dos tipos de efectos en el cuerpo físico. Uno es el biológico, que de alguna manera puede llegar a desequilibrar las hormonas y las glándulas y cómo funcionan nuestras glándulas. Y el otro es la parte cuántica, ¿ok? La parte de sentir la vibración tal cual pasando a través de nuestro cuerpo físico, porque como les digo, no es sólido. Entonces, la energía pasa a través del cuerpo físico, la experimentamos como vibración y después se queda en el cuerpo físico. Una vez que la encarnamos, ¿no? Que se puede decir que la encarnamos, se queda en el cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico en sí mismo, como les decía, es la parte más densa de nuestro campo electromagnético, lo que somos, o sea, como lo que cada uno de nosotros es como individuo electromagnético, porque eso es lo que somos, como si fuéramos cables, ¿ok? Como si fuéramos cables, este, y de alguna manera el cuerpo físico es únicamente lo que es más denso o la frecuencia vibratoria más densa de lo que somos, ¿ok? Entonces, obviamente por la diferencia entre el cuerpo, o sea, entre la vibración del cuerpo físico y la vibración de las energías que estamos recibiendo, pues es el que se ve un poquito más sometido a más presión, ¿ok? Porque en este proceso de ascensión, que así se llama, ¿no? Bueno, así le puso la comunidad espiritual, en este proceso de ascensión de lo que se trata es de mantener el cuerpo físico, ¿no? O sea, alcanzar un nivel de frecuencia vibratoria más alto a nivel de expansión de conciencia, pero manteniendo un cuerpo físico funcional, obviamente, y sano, ¿ok? Entonces, aunque el proceso en sí de esa adaptación puede ser muy complicado y puede ser muy agotador por los síntomas que ustedes ya bien conocen, en realidad, como les decía, es un regalo divino, ¿no? Es algo que estamos viviendo que va a tomar años, obviamente, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Y les digo que va a tomar años el proceso de la adaptación de la especie completa y de todas las especies. Eso no significa que van a sentir los síntomas toda la vida, ¿ok? Porque a final de cuentas su cuerpo físico se va a ir adaptando cada vez más. Y por eso es que esto es un proceso también paulatino. Igual y no lo piensan ahora, o sea, no son como muy conscientes de eso. Pero si ahorita, por ejemplo, no sé, de repente recibiéramos el impacto de 4 llamaradas solares clase X, caeríamos fulminados como hormigas, ¿no? Así. Si eso hubiera pasado hace 10 años, hubiera sido todavía más fuerte. Entonces, bueno, las condiciones generales son distintas, porque igual muchas veces veo en los comentarios que la gente escribe, es que esto siempre ha pasado porque pues sí, siempre ha pasado, pero las condiciones de ahora no son las mismas, ¿ok? No es la misma condición del campo magnético de la Tierra, no es igual tampoco nuestra frecuencia vibratoria y nuestro nivel de conciencia, ni el de todos los seres que habitan, digamos, a Gaia, porque también los animales, las plantas, obviamente bebés, niños, ancianos, todo el mundo está viviendo este proceso, ¿ok?
Así que bueno, el otro efecto que es, el- bueno, les decía, para no empezar a brincar de un tema a otro, porque les digo que mi mente lineal no está funcionando como antes, este, el efecto biológico, es el efecto, digamos que el efecto sobre ese aspecto de nuestro cuerpo físico va a empezar a disminuir. Ahora que empieza a aumentar cada vez más la actividad solar, y les voy a tratar de explicar por qué. Y entonces va a haber menos desajuste hormonal, ¿ok? El mejor ejemplo y el ejemplo más significativo de eso es que cuando hay una llamarada solar o cuando hay una tormenta geomagnética, como aumenta la cantidad de energía electromagnética que recibimos, hagan de cuenta que nuestro cerebro interpreta que ya está amaneciendo. Y entonces si hay una llamarada solar a las 2 de la mañana, despertamos como si fueran las 6 de la mañana, pero no lo es, ¿no? Entonces, porque nuestras glándulas reaccionan a final de cuentas a esa energía electromagnética. Entonces, ese efecto se va a empezar a reducir, ¿ok? Digamos que ya, aunque mucha gente no haya sido consciente de que ya lo vivió o de que lo está terminando de vivir, ¿no? Ese efecto se va a reducir bastante, el desequilibrio hormonal. Entonces, ahora ya vamos a poder ser capaces, aunque vamos a poder dormir o sea, cuando tengamos una llamada clase M, por ejemplo, pero tal vez con una X ya no. Entonces, porque cada una de las llamaradas de las clases, o sea, de la intensidad de las llamaradas es distinto el efecto. ¿Okay? Eso no lo escribo en los posts porque si no es demasiada información y se vuelven agotadores y no tiene como mucho sentido en ese momento porque yo estuve en esa situación también de querer tener confirmaciones de si lo que sentía era algo relacionado con energía o era que ya me estaba muriendo de una enfermedad terminal. Porque el cerebro reacciona y el cerebro dice, mira, mientras son peras o son manzanas, tú córrele urgencias. Ya luego vemos, ¿no? Pero es porque la amígdala reacciona también. La amígdala de nuestro cerebro, que es la que en algún momento les expliqué, provoca la reacción de lucha o huida, pues esa también reacciona porque también recibe una mayor cantidad de impulso eléctrico y entonces, ¿saben? Dice, hay que correr cuando no hay necesidad de ir. Por eso es que sentimos también los ataques de ansiedad, aunque los ataques de ansiedad tienen dos orígenes. Uno es la energía en sí misma, que es el cuántico, digamos, que es la energía en sí misma pasando a través de nuestro campo electromagnético y después de alguna manera siendo canalizada por nuestro sistema nervioso. ¿Ok? Cuando hay una sobrecarga en el sistema nervioso, una de dos, o hay dolor, que el dolor no existe, el dolor es una percepción del cerebro, porque hay una sobrecarga en el sistema nervioso, pero en realidad no existe el dolor. Hay personas que tienen una condición física que no sienten dolor. Les pueden cortar un brazo y no sienten absolutamente nada porque la parte de su cerebro que registra el dolor no lo siente, no reacciona. Entonces no manda la interpretación, digamos, del dolor físico. Entonces, bueno, les decía, se sobrecarga el sistema nervioso y por eso podemos tener como un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Pero la realidad es que, aunque son muy desagradables, principalmente la ansiedad y los ataques de pánico, sí son efectos muy desagradables, pero se pueden controlar con la respiración. Al principio es muy difícil porque pues yo tuve también ataques de pánico hace 3 años, no, más. En el 2017 tuve ataques de pánico y era horrible, honestamente era horrible. O sea, sí era difícil porque yo quería salir corriendo y no sabía qué me estaba pasando y no había una razón lógica además, no había una razón pues en mi vida que pudiera estar justificando un ataque de pánico, pero yo los tenía. Entonces, si yo les contara lo que viví antes de entender que era esto, se morirían de la risa porque aparte en algún punto llegué a pensar que me estaban haciendo brujería o algo así, o sea, que me estaban haciendo vudú. Pero por lo mismo, porque no sabía de dónde podía provenir, porque todos los doctores me decían, no tienes absolutamente nada. Solo, o sea, tu cuerpo funciona perfecto, lo único que tienes es ansiedad. Entonces, pues, relájate, ¿no? Obviamente me dieron, perdón, me dieron ansiolíticos también un tiempo, que sí me ayudaron, honestamente. No les estoy diciendo que vayan y pidan una receta de ansiolíticos. Lo que les estoy tratando de decir es que si algunos de ustedes fueron, o sea, les dieron una receta de ansiolíticos o que tomaran ansiolíticos, no se preocupen por eso. Nada
puede detener este proceso, ¿ok? Entonces no se preocupen si tienen que tomar ansiolíticos o les recetaron antidepresivos. Lo ideal es que no los tomaran, pero si los necesitan, tómenlos, no pasa absolutamente nada. Y no va a afectar tampoco su proceso, ¿ok? Ningún medicamento lo va a hacer. Entonces, porque además, bueno, a final de cuentas, um, si por ejemplo algunos tienen que tomar estos medicamentos, ¿no? Ya estaba escrito, o sea, ya lo eligieron ustedes así, para vivirlo así. Entonces, no se preocupen por eso, porque sé que hay gente que se angustia mucho porque es que me recetaron todos estos medicamentos y no los quiero tomar y no sé cómo va a afectar a mi proceso de adaptación del cuerpo. Si llegan a ese punto, es porque ustedes lo eligieron así. Entonces, no teman. No, o sea, no hay necesidad de exigirnos demasiado, porque esto es un proceso natural. Entonces, sí, como les decía, pues lo ideal es obviamente tratar de no consumir medicamentos, pero eso porque le pone más estrés al cuerpo, o sea, no porque sea necesariamente malo. La verdad es que yo no tengo esa visión de que es que todo me va a hacer daño o es que es porque la industria farmacéutica y la industria de la medicina me está haciendo más daño. No necesariamente, ¿ok? Lo ideal es evitarlos, sí, pero si son necesarios, no se angustien porque los estén tomando. Síganlos tomando como se los indicó el doctor y no pasa absolutamente nada con su proceso en general, ni de expansión de conciencia, ni de adaptación del cuerpo físico. También obviamente lo ideal es no consumir intoxicantes de ningún tipo, ni alcohol, ni ninguna droga, ¿no? Ni tampoco conservadores, ¿no? O químicos, todo eso. Pero eso es lo ideal. Y su propia intuición les va a decir, sabes que esto ya no. Entonces, ahí es donde deben de dejarlo. Cuando su intuición se los diga, no cuando se los diga alguien más, no porque lo leyeron y dijeron, es que el azúcar es mala para mí, entonces ya no voy a comer azúcar. El cuerpo sabe, el cuerpo tiene su propia inteligencia, porque es un ente biológico extremadamente complejo, pero también extremadamente preciso. Y también tiene una capacidad de desintoxicación y de adaptación que nosotros muchas veces pasamos por alto porque lo percibimos de una manera, lo percibimos más frágil de lo que realmente es, ¿ok? Entonces, por favor, no se me angustien, no hay necesidad de preocuparse, no pasa absolutamente nada, lo que sea que tengan que tomar, tómenlo. Digo, de hecho, lo que puede llegar a generar hasta cierto punto un daño es estar preocupados por estarlo tomando. O sea, la parte psicológica de su gestión de que es que esto no debería de consumirlo, o esto me puede hacer daño, o esto leí en las noticias, o alguien me dijo que no debería de hacerlo. Eso sí puede de alguna manera, pues no necesariamente causar daño, pero la idea asociada con algo es mucho más fuerte que el efecto en sí mismo, ¿ok? Entonces, por eso quédense tranquilos, ¿ok? Si pueden evitar cualquier cosa química, cualquier cosa procesada, alimentos procesados, porque tienen metales pesados, y los metales pesados, obviamente bajo el efecto de la radiación solar y de la radiación cósmica, pudieran llegar a generar otro tipo de problemas, ¿no? Pero tampoco es tan grave. Entonces, al menos así lo veo yo, honestamente, porque si empezamos como a perseguirnos con todo, acabamos a la mera hora acorralados, queriendo dejarlo todo cuando no es necesario, ¿ok? Entonces, bueno, la parte, como les decía, del efecto biológico, del efecto que tiene que ver con el desequilibrio glandular, perdón, esa se va a volver un poquito menos intensos los síntomas. Y de hecho mucha gente va a empezar a dejar de tener síntomas gastrointestinales, salvo por el ardor en el estómago. Pero el ardor en el estómago está provocado por las mismas llamaradas solares porque es un exceso de protones y se genera en el estómago el efecto de la bomba de protones, que es el inicio de la digestión, pero pues ya ni para qué les explico tampoco de química porque no hay como necesidad, pues, ¿no? Pero ese efecto sí va a continuar en el sistema digestivo. Pero los síntomas como de intestino irritable, en la parte de la purga energética que a veces puede provocarnos diarreas o estreñimiento o demasiados gases y esas cosas, eso va a disminuir bastante, precisamente porque ya la mayoría nos estamos adaptando, ¿ok? Y como la mayoría ya estamos más cercanos a la vibración del cuerpo físico específicamente, que podría resistir un evento solar mayor y que podría resistir una mayor cantidad
de radiación cósmica, porque el proceso de ascensión en sí no es únicamente acerca del evento solar. Eh, como ya nos estamos acercando, ya la parte inferior del cuerpo va a tener menos efectos cada vez, pero el sistema nervioso va a seguir percibiendo vibración. O sea, como por ejemplo es muy común sentir cuando estamos descalzos que nos está subiendo energía eléctrica tal cual, como si estuviéramos pisando un cable de energía eléctrica. Y ese efecto sí va a seguir, igual que el efecto de la vibración en todo el cuerpo, o el efecto de sentir hormigueo en la cabeza, o ardor en el cerebro, o presión, o punzadas de dolor en la cabeza también. Los efectos del sistema nervioso, esos sí van a seguir, porque pues tanto el sistema nervioso como el sistema cardiovascular son los principales conductores de energía electromagnética. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos que se van a intensificar los efectos a nivel cuántico o subatómico. O sea, vamos a ser cada vez más sensibles a la energía sin que haya dolor de por medio, salvo que se sobrecargue nuestro sistema nervioso demasiado, digamos. Pero eso cada quien eligió vivirlo a su manera. Hay personas que, digamos que no todo el mundo vive los síntomas físicos o los síntomas de la adaptación del cuerpo físico al mismo tiempo, ¿ok? Porque cada uno hizo su plan de vuelo, en general, ¿no? Entonces hay personas que no lo sienten todavía y que los van a sentir cuando sea más fuerte o más intenso. Hay otros que lo sintieron desde hace más de 20 años, ¿no? O que lo empezaron a sentir hace más de 20 años. Hay otros que lo sienten por periodos de 3 años, otros que les duran 7 años. Entonces, de una vez, para aclarar ese punto también de por qué yo sí lo siento y la gente a mi alrededor no, es porque cada quien eligió que su cuerpo se adaptara en algún punto específico. Entonces, mucha gente que no los está sintiendo hoy, los va a empezar a sentir mañana o los va a empezar a sentir el mes que entra. Entonces, cada uno va a su tiempo y va siguiendo su propio plan en todos los sentidos de este proceso, ¿ok? Entonces, se va a volver más fuerte la parte de la percepción de la energía como tal, o sea, las vibraciones, el hormigueo. Puede ser que la ansiedad no creo que la ansiedad aumente, honestamente, porque como ya tienen el contexto, ya la amígdala no va a entrar en pánico. Aunque reciba la sobrecarga eléctrica, ya ustedes no se van a dejar llevar por la ansiedad y entonces ya no van a entrar en un ataque de pánico, porque ya van a saber qué les está pasando. Entonces, bueno, eso era la primera parte que quería aclarar, ¿ok? Luego les quería también contar que hay, básicamente, y quiero hacer un pequeño resumen para que entiendan más o menos cómo funciona la actividad solar. Hay llamaradas solares, hay eyecciones de masa coronal que a veces llegan con las llamaradas solares, que es plasma solar desprendiéndose de la corona solar. Esas eyecciones de masa coronal son las que realmente provocan una tormenta geomagnética. Las llamaradas solares que no tienen una eyección de masa coronal asociada, esas no provocan una tormenta geomagnética, ¿ok? Y después está el efecto de las tormentas geomagnéticas, que es cuando llega este plasma a nuestra magnetosfera y entonces perturba nuestro campo electromagnético, o sea, bueno, el campo magnético de Gaia, o la magnetosfera de Gaia, y entonces estas partículas eléctricas, digamos, que provienen del Sol, que no son partículas físicas sólidas, se llaman partículas, pero en realidad son protones. Y vamos a ponerle chispitas de luz, ¿no? O chispotas de luz. Son protones. En realidad se les llama partículas porque pues así lo puso la física, que se llamaran partículas. Pero no es que sean partículas como nosotros entenderíamos una partícula sólida. Entonces, bueno, les decía que están las llamaradas, y que por cierto las llamaradas, yo tengo como la intuición de que primero nos adaptamos a las clases C, porque hace como 7 años más o menos, eran llamarada clase C tras llamarada clase C, eran muchas llamaradas clase C, y después ahora estamos como pudiendo encarnar la frecuencia vibratoria de las llamaradas clase M, y lo que sigue es la clase X, ¿no? Que son las llamaradas más grandes. Entonces, bueno, no son lo mismo. Los efectos, por ejemplo, entre una llamarada solar y una tormenta geomagnética en el cuerpo físico
son los mismos, básicamente, ¿no? Salvo que la llamarada solar incluye la parte del ardor de estómago, por lo que les decía, por el tema de los protones que pasan directamente y los rayos X, ¿ok? Pero en la tormenta geomagnética, que es cuando ya llega el plasma solar, esa es la que provoca los sueños lúcidos, los sueños vívidos, las descargas de información. Hay personas que incluso sienten que se desprenden de su cuerpo, o sea, que cuando el golpe es muy fuerte, o sea, cuando digamos que el plasma solar alcanza la magnetosfera y luego estas partículas empiezan a entrar y llegan al campo magnético, campo electromagnético de la persona, eh, a veces el impacto es tan fuerte que la persona puede llegar a sentir que se sale de su cuerpo, ¿ok? Eso también sucede con las tormentas, con la radiación cósmica, perdón. Pero como les digo, no quiero incluir las tormentas, perdón, las olas de radiación cósmica para no hacerlos tantos bolas, ¿no? Con tanta cosa científica, pero sí creo que es importante que lo entiendan y que tengan la información más que nada porque como va a empezar a ser constante, muchas veces ya no les voy a poner las publicaciones así de cada llamarada porque si no, no acabaría, ¿ok? Básicamente no acabaría, estaría yo pegada a la computadora todo el día y toda la noche, como ayer que estaba ¿qué era? Porque, sí, ayer en la noche que estaba a las 11 de la noche poniendo lo de la tormenta geomagnética y la llamarada clase X después y, ¿no? Y la M y no sé qué. Si yo estuviera así, ¿no? O sea, si yo les estuviera publicando cada cosa que pasa en el sol, pues les juro que no viviría, ¿no? Y no podría estar también enfocada en mi propio proceso, en el proceso personal, digamos, el individual y el interno, que es realmente pues lo que más importa de este proceso, ¿no? Entonces, los efectos que ustedes ya conocen como el mareo, el dolor de cabeza, el sentir presión en la cabeza, presión en los huesos de la cara, ardor en el estómago, palpitaciones. Las tormentas geomagnéticas, por ejemplo, son las que realmente causan un efecto en el latido cardíaco. Las tormentas de radiación también, que ahora les voy a explicar qué es una tormenta de radiación porque vamos a tener de esas cada vez más. Y las olas de radiación cósmica, ¿ok? Esas son, o sea, la tormenta geomagnética, las olas de radiación cósmica y la tormenta de radiación son las que realmente provocan un efecto más significativo en el corazón o en el chakra cardíaco. Ok, es que, perdón, ¿eh? Lo que pasa es que aquí hay algo así como, ¿saben? Y les estoy explicando y es como, algo se te está olvidando. O sea, como que se me está olvidando decirles algo, pero no sé qué es realmente. Ah, sí, las tormentas de radiación. Las tormentas de radiación son porque como va a empezar a aumentar cada vez más la actividad solar, y va a empezar a aumentar más la actividad solar porque estamos iniciando lo que se llama el pico de máximo solar, ¿ok? Este ciclo solar número 25, cada ciclo solar se compone de 11 años, o sea, dura 11 años. En el medio hay un periodo de más o menos de 3 años que empieza a tener una mayor actividad del Sol, empieza a tener más llamaradas solares, más desprendimiento de filamentos también. Esos son muy pesados, esos rara vez llegan. Sí pueden llegar, o sea, sí alcanzan a llegar a la magnetosfera, pero como son, digamos que oleadas de plasma, es más fácil que sean, pues, de alguna manera empujados, ¿no? O desviados, o que no alcancen a llegar con la velocidad necesaria para provocar una tormenta geomagnética o una perturbación en la magnetosfera de la Tierra. ¿Ok? Entonces, las tormentas de radiación, como les decía, va a empezar a haber más, porque como va a empezar a haber más llamaradas solares, a veces, por ejemplo, sucede una llamarada solar en la cara que no está de frente a nosotros en el sol, del sol, o sea, en el lado del sol contrario, digamos. Y si la llamarada es lo suficientemente fuerte, se provoca lo que se conoce, o sea, lo que sucede es una eyección de masa coronal de halo completo, que es como si todo el sol hiciera así, y lanzara protones en todas las direcciones. Entonces, eso nos llega a nosotros como radiación. Otra cosa que se me estaba olvidando, que ahorita me dijeron, diles de la radiación. Esta es radiación biocompatible, es compatible con la vida, porque hay personas que escuchan la palabra radiación y empiezan a pensar que es algo negativo. Este es otro, o sea, lo que hace que la radiación sea compatible con la vida o no es la velocidad a la que viaja, ¿ok? Es energía,
simplemente. Entonces, aquí nada más voy a comentarles un ejemplo, un pequeño ejemplo, para que se den, o sea, se den una idea de cómo funciona. Por ejemplo, el tratamiento de radiación que se utiliza para destruir tumores de cáncer es lo mismo, nada más que a una velocidad multiplicada por 10.000, ¿ok? Entonces, sería como vivir esto con una potencia 10.000 veces mayor, cosa que nunca va a pasar, ¿ok? Pero digamos que básicamente sí es lo mismo, solo que la velocidad es distinta. Las olas de radiación cósmica tienen una velocidad mucho más alta, ¿no? Que cualquier cosa que nos pueda llegar del Sol. Entonces, por eso es que también las olas de radiación cósmica nos pegan tan fuerte, porque es energía entrando a una velocidad mucho más alta, ¿ok? Y esa es también la diferencia entre las clases de llamaradas que tenemos. La llamarada solar clase C, por ejemplo, está alrededor de 300 kilómetros por segundo. O sea, nos impacta o sale disparado el plasma si viene acompañado de una eyección de masa coronal, o simplemente los rayos que emite viajan a una velocidad de alrededor de 300 o 400 kilómetros por segundo. La clase M es por encima de 400 kilómetros por segundo hasta más o menos 600 kilómetros por segundo. Y la clase X es de 700 kilómetros por segundo para arriba, ¿ok? Y normalmente una llamarada clase X casi 2 son 1000 kilómetros por segundo. Entonces hace como, ¿qué será? Dos meses creo, no, como un mes, hace como un mes tuvimos una tormenta de radiación de la cual la velocidad eran 2.535 kilómetros por segundo. Entonces seguramente del otro lado del Sol, que no estaba de frente a nosotros, debió de haber habido un par de llamaradas clase X juntas. Entonces, o lo que sería el equivalente a un evento Carrington, ¿no? Pero el tema es que también como empieza a acelerarse todo esto y empieza a haber un evento y luego otro, y luego otro, y luego otro, los instrumentos que lo miden y los instrumentos que hacen las gráficas y los instrumentos que hacen las imágenes que vemos, no se dan abasto, no pueden con todo, no pueden procesar la información de esta llamarada cuando ya tienen otras dos abajo. Y entonces eso también va a empezar a pasar, porque sé que hay personas que están siguiendo ya Space Weather, ¿no? O sea, la aplicación de donde yo normalmente saco las imágenes y todo eso. Space Weather no se va a dar abasto. Bueno, o sea, no Space Weather en sí, sino las ondas, ¿no? Las ondas que crean las imágenes que están, digamos, observando el Sol y que producen los gráficos y producen las imágenes y todo lo que, el material visual, digamos, que por cierto es real. Yo sé que muchas personas dicen que no es real, pero sí, sí es real. Este, todas esas imágenes, ¿no? De pronto esos mismos instrumentos no dan abasto, ¿ok? Entonces nosotros podemos sentir 3 veces más de lo que está poniendo afuera este tipo de sitios o de aplicaciones o este tipo de imágenes, porque pues realmente se les van, o sea, pasan tantas cosas al mismo tiempo en el Sol que se les empieza a ir porque ya no pueden con todo. Entonces, bueno, otra pequeña aclaración para quienes tienen la aplicación de Space Weather. Space Weather crea notificaciones o emite alertas cada 2 minutos. Entonces, porque ya ha habido personas que me mandan mensajes diciéndome, es que fueron 14 llamaradas clase M. No fueron 14 llamaradas clase M, fue una misma llamarada que duró más de media hora. Y eso significa que va acompañada de una eyección de masa coronal. Duró más de media hora y por eso Space Weather estuvo mande y mande y mande alertas, porque las aplicaciones de clima espacial están básicamente diseñadas para ayudar a las personas que utilizan comunicación de radio HAM. Bueno, en inglés se llama ham radio. En español la verdad es que no sé cómo se llama. Pero son los radios de onda corta, creo. Creo que es lo que son. Entonces, para eso están hechas. Y necesitan estarles informando constantemente. Es como, esta llamada empezó en este momento, pero a los 2 minutos vuelven a mandar la misma notificación para que sepan que sigue estando en efecto esa interferencia, y a los 2 minutos otra vez, pero es solo una llamarada que duró 30 minutos, no 14. Space Weather mandó 14 notificaciones, pero solo fue una llamarada, ¿ok? Entonces, bueno, les decía que ya me voy a concentrar, les juro que me voy a concentrar en el tema de los síntomas físicos,
Bueno, perdón, el ciclo solar. Este ciclo solar es particularmente impredecible, ¿ok? Porque seguramente hay algo fuera del sistema solar que está generando que se vuelva impredecible. Porque como ya sabemos, cuando hay una ola de radiación cósmica entrante, regularmente el Sol hace algo un par de días después o un día después, dependiendo de la intensidad. Porque obviamente al pasar esa energía a través de nuestro Sol, pues también crea una mayor complejidad magnética dentro del Sol y eso provoca estas llamaradas solares y eyecciones de masa coronal y todo lo que nosotros vivimos como actividad solar, ¿ok? O sea, aumenta su actividad. Entonces, bueno, les decía que este ciclo solar número 25 está siendo impredecible, incluso para la ciencia. Así que, pues no, o sea, suponían que el máximo de actividad solar iba a empezar alrededor del año 2025 y ya está viendo señales de que ya está empezando como tal, porque hay señales específicas y ya vieron dos de ellas en el Sol. Una es que se inclina el polo del Sol. El polo norte del Sol literalmente se inclina y para la ciencia digamos que esa es una señal de que la actividad va a empezar a aumentar considerablemente. Y la otra es esta belleza, que era lo que les quería también contar. Se empiezan a interrelacionar manchas solares, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si hay una mancha solar activa en la parte norte del Sol, regularmente hay otra en la parte sur que está interconectada con la de arriba, que está interconectada con la que está en la parte norte del Sol. Y entonces, si crea una explosión, o sea, si crea una llamarada a la parte norte, la que está en el sur también va a hacer una erupción, ¿ok? Y así fue como precisamente se generó el evento Carrington de 1859. Entonces, sí, sí hay una mayor probabilidad o posibilidad, digamos, de que suceda ese evento solar o más, incluso no nada más, no necesariamente uno, porque como les decía, el proceso en general, este proceso que estamos viviendo, no es únicamente acerca de este evento solar, ¿ok? Podría haber más de uno, no necesariamente solo uno, pero en algún punto va a haber uno y la verdad es que creo que nos estamos acercando a esa fecha. No les puedo decir con exactitud, va a pasar tal día y a tal hora. Me encantaría tener esa capacidad para que estén prevenidos, digamos, que tampoco hay tanto por aquí, o sea, no hay necesidad de espantarse, ¿ok? Entonces, pero ya se están empezando a ver esta señal específicamente, la de dos manchas solares conectadas entre ellas que pueden llegar a hacer erupción al mismo tiempo. Porque eso fue lo que fue el evento Carrington y eso es parte de cómo se puede catalogar un evento Carrington o un evento solar significativo. Cuando hay dos explosiones clase X o superior a clase X, o sea, X5, X6, X7, X10, X hasta donde se pueda, al mismo tiempo. ¿Ok? Porque eso lo que hace es que la velocidad de una, cuando sucede la segunda, la empuja dos veces. O sea, es como si empujara ese mismo plasma solar, pero le da como un empujón. Y entonces obviamente llegan mucho más rápido las dos. Así que bueno, eso también ya se está empezando a ver en el Sol. ¿Ok? En el caso de los síntomas, esto es muy importante, por favor, que lo tomen en cuenta para que no se asusten. A veces pueden sentir el efecto de una llamarada clase M mucho más intenso que el de una X. Depende de la posición de la mancha solar. ¿Ok? Depende de la posición de la mancha solar, depende de qué tan estén ustedes abiertos a, o sea, su frecuencia vibratoria. Depende de si están rodeados de gente o no, porque como también ya les expliqué alguna vez, si ustedes están rodeados de mucha gente, digamos que la cantidad de energía que entra se divide en los campos magnéticos de los demás, ¿ok? Por eso también hay veces que nuestra intuición o nuestro ser superior nos dice que nos tenemos, o bueno, nuestra conciencia nos dice que nos tenemos que aislar, porque es una parte en el proceso individual de cada uno que tenemos que vivir eso estando aislados, o sea, recibir la carga completa, ¿ok? Entonces, no porque ahora sientan demasiado fuerte el efecto de una llamarada clase M, significa que cuando sientan una llamarada clase X lo van a sentir multiplicado, o que si llegara a ver este evento solar, digamos, significativo, como un evento Carrington o el flash solar, lo van a sentir todavía mucho más.
no necesariamente tiene que ser así, ¿ok? A nivel general, a nivel colectivo, sí sería un subidón, digamos, de energía para todos, pero la experiencia individual de cada quien depende de, una, de qué tanto se hayan adaptado ya, y la otra de su propio nivel de conciencia de alguna manera, ¿ok? Entonces, como a veces me preguntan cuál es la mejor forma también como de aumentar la frecuencia vibratoria, simplemente se trata de aligerar el corazón. El corazón es todo. Ahí es donde radica todo. Si tienen, por ejemplo, programaciones o si tienen todavía como miedos, ¿no? O se defienden o, o tienen resentimientos, todo eso es una frecuencia vibratoria más baja que de alguna manera hace que el corazón, no que se comprima, pero que no lata tan libremente, ¿ok? Y entonces si el corazón no está en la frecuencia vibratoria lo más libre posible, o sea, lo más alta posible, pues evidentemente va a tener más dificultades para poder eh, conducir la electricidad, ¿ok? Pero eso no significa que les vaya a dar un infarto, ni mucho menos. Entonces, por favor, no tengan, o sea, no tengan miedo. Es que ese es como, digamos que la clave también para el cuerpo físico, no tener miedo. Si tenemos miedo de los síntomas y los vemos como algo negativo o como una enfermedad o como algo que nos está causando daño o como algo que nunca se va a terminar o como algo que es casi casi que un castigo, hay gente que lo siente como castigo, lo que sucede es que nos condensamos más, o sea, nos densificamos más el cuerpo físico, ¿ok? Es como si nos encogiéramos y se volviera más denso. Al hacer eso, obviamente la energía pasa menos fácilmente porque hay esta densidad que se lo está impidiendo, que se funciona como tope, y entonces hay más síntomas. Entonces, mientras más confíen en el proceso, mientras más seguros se sientan, mientras más abierto esté su corazón, en todos los niveles, más fácil va a ser que se adapten y que se adapte su cuerpo físico, ¿ok? Entonces, bueno, como les decía, van a empezar a ver demasiadas noticias. Va a haber muchísima actividad solar a partir de ahora. Va a haber periodos en los que el sol va a pues es que no es como a dormirse, pero va a reducir mucho su actividad. El tema es que cuando se trata del máximo de actividad, o sea, el pico de máximo de actividad solar en el ciclo solar, que haga eso el sol, significa que algo se está cocinando adentro, ¿ok? Significa que se está intensificando, sí, se está intensificando o se está preparando algo adentro, ¿ok? Entonces, pero sí va a haber periodos en los que se va a tranquilizar otra vez y luego de nuevo va a empezar a hacer estas cosas como de repente ya te van 3 llamaradas solares y además te van 2 filamentos y además que crees también tormenta de radiación. Entonces, también por eso es difícil saber si lo que estamos sintiendo en algún momento dado es de la llamarada que sucedió hace 2 días o es de la que va a pasar mañana o es de la que estamos viviendo en el momento. Por eso también cuando ponen en los comentarios que si es factible que sientan los síntomas 2 días antes, sí, sí lo es. Y de hecho, en este momento del proceso que estamos viviendo, yo siento que no estoy tan segura de que sea, digamos que la parte más intensa, pero sí va a ser, o sea, sí está siendo una parte particularmente intensa y los próximos 3 años lo va a ser aún más. Y como les digo, no se asusten, no es que los próximos 3 años nos vamos a sentir cada vez peor, al contrario, los síntomas van a empezar a disminuir, los síntomas del cuerpo físico, para quienes ya pasaron ese proceso, ¿ok? Entonces, hay quienes lo pasan, como les digo, en 2 o 3 años, a otros les toma 10 años, depende de muchísimos factores, de la química del cuerpo de cada uno, de la información en el ADN de cada quien, de muchas cosas, de las emociones también obviamente de cada quien. Entonces, va a haber personas que van a empezar a sentir los síntomas físicos, pero van a pasar por el proceso como de manera comprimida. Como ya es muy alta la frecuencia vibratoria que estamos recibiendo de tanto de la actividad solar como de la radiación cósmica, es como si se fueran a aventar un curso intensivo, ¿ok? Bueno, no un curso intensivo, un proceso de adaptación intensivo. Cosa que tampoco tiene nada malo, significa que si lo eligieron así es porque así lo pueden vivir. Y así es como lo pueden asimilar.
estas personas. Entonces tampoco se preocupen si ven a su alrededor gente que no está teniendo los síntomas. Eso no significa que no estén viviendo el proceso de expansión de conciencia o que no lo vayan a vivir nunca o que no están despiertos, como dice igual la comunidad espiritual. No significa eso, simplemente significa que en este momento su cuerpo físico no necesita pasar por eso todavía. En algún momento lo tendrá que hacer, eso sí. Todo mundo va a pasar por el proceso de adaptación del cuerpo físico, así les dure un mes o les dure 10 años. Así lo hagan mañana o lo hagan dentro de 5, porque el cuerpo es un ente biológico y se están adaptando, como les decía, los animales, las plantas, los niños, los adultos mayores, los minerales también están cambiando su frecuencia vibratoria, porque pues básicamente todo es energía y si todos estamos aquí es gracias al sol, ¿ok? Porque el sol está ahí. Entonces, no tienen nada que preocuparse, familia. Quería hacer este pequeño resumen para decirles también que si ven que no hago una publicación y recibieron las notificaciones, es porque en ese momento ya no es tan necesaria. Voy a empezar a hacer publicaciones como más, no más condensadas, sino más bien cuando sean más intensos los síntomas, ¿ok? Porque como les digo, pues si no estarían viendo constantemente que les pongo ahí, se van a sentir mareados, el mareo va a ser constante, honestamente. Algunos días lo van a sentir más, algunos días lo van a sentir menos, pero no se preocupen, en algún momento va a pasar por completo, ya una vez que se hayan precisamente adaptado. Nada más que el mareo está relacionado también con la expansión de la conciencia en sí, porque al haber mayor impulso eléctrico en el cerebro, el cerebro empieza a crear nuevas conexiones y intensifica las que ya tiene, digamos que las fortalece, y por eso también es como la sensación de mareo. Otra razón es porque también los oídos son muy sensibles, nuestros oídos son muy sensibles a la vibración. En general todos nuestros sentidos, pero específicamente los oídos son los más sensibles, obviamente. Entonces las membranas del oído se mueven y se pueden sentir así como mareados o con vértigo, aunque no escuchen la vibración como tal, la están recibiendo. No significa que se convierta en sonido en su cerebro. ¿Okay? Si pudiéramos, como el efecto del silbato del perro, un perro puede escuchar ese silbato, lo escucha como sonido, pero nosotros podemos percibirlo como vibración, aunque no podamos escuchar el sonido, pero la vibración está allí. ¿Okay? Esto es igual. Igualmente los campos magnéticos creados por campos eléctricos y magnéticos creados por todo lo que nos rodea, por los aparatos electrónicos, por los cables de electricidad, por todo, también están generando una vibración. Y hay veces que estar parados debajo de una torre de alta tensión, de tensión eléctrica tal cual, a veces no solo oímos el zumbido de los cables, también sentimos la presión en los oídos y nos podemos empezar a sentir mareados por la misma razón, ¿ok? Entonces, por eso es que el mareo va a seguir estando ahí. Todas las sensaciones en la cabeza no solo van a estar ahí, sino que esas se van a intensificar bastante, no como dolor, sino como sensación. El latido cardíaco también, todo lo que afecta, bueno, todo lo que tiene efecto sobre el músculo cardíaco, sobre el corazón, porque pues obviamente está tratando de conducir mayor impulso eléctrico. ¿Okay? Por eso las dobles palpitaciones que se llaman extrasístoles, las palpitaciones en sí, o el aumento del ritmo cardíaco, o el sentir que de repente sienten que no pueden respirar, es porque al haber mayor impulso eléctrico en el corazón, el chakra, digamos, o sea, lo que corresponde a la energía en sí se expande y entonces pareciera que comprime los pulmones, pero solo es una sensación. No les está pasando nada a sus pulmones, sí pueden respirar bien, solo es una sensación. Y a veces también toda esta actividad solar puede llegar a generar inflamación en las mucosas de la nariz y se siente como si no pudiéramos respirar bien por la nariz, pero porque genera inflamación y genera inflamación por el exceso de vibración, de movimiento, ¿no? Y se expanden, igual que se expande el núcleo líquido de la Tierra con estas frecuencias vibratorias, y por ahí pudiera haber un efecto en relación con erupciones volcánicas y movimientos sísmicos y todo eso. Sí, la actividad solar también está relacionada con eso y también lo provoca. Entonces sí podríamos empezar a ver más actividad sísmica, más actividad volcánica,
No creo que llegue, honestamente digo no creo, pues, por cómo pintan las cosas desde la perspectiva científica, ¿ok? Pero yo no sé que tenga ahora sí que la conciencia divina debajo de la manga en ese sentido. Solo lo quiero aclarar porque no les estoy diciendo que, es que vamos a empezar a ver catástrofes mundiales. Y no, la verdad es que no creo que llegue a ese punto. Sí va a haber más actividad sísmica, más actividad volcánica porque el núcleo líquido de la Tierra se expande también por la vibración. Y la misma vibración que está recibiendo, así como nosotros nos expandimos, ¿no? Que a veces también sentimos el cuerpo como si estuviera hinchado, aunque no esté reteniendo líquidos, es por lo mismo. Pero eso no significa que vaya a llegar a un punto catastrófico o a un punto así como, ¿no? Este, como para preocuparse, digamos. Pero no es que no lo, o sea, no les puedo afirmar con seguridad que eso no va a pasar porque pues no, ahora sí que no soy Dios, ¿no? Entonces no lo sé, pero como pintan las cosas no va a ser tan grave. Entonces, bueno, también les quería comentar aquí porque como precisamente no sé cuándo pueda llegar a suceder ese evento solar mayor, en el caso de que sucediera, obviamente les voy a informar inmediatamente, no importa la hora que sea. Les voy a informar inmediatamente. Regularmente pueden pasar entre 6 y 8 horas en lo que llega el efecto, salvo que sea demasiado fuerte. Y entonces si ya son, por ejemplo, 3 llamaradas clase X más, o sea, X5 más, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, pues evidentemente eso podría tardar menos tiempo. Pero no necesitan hacer absolutamente nada, nada, más que quedarse tranquilos. Y en el caso de que tuvieran demasiada incomodidad física, solo necesitan sumergirse en agua, ¿ok? No hay necesidad de construir búnkers, de hacer hoyos debajo de la tierra, de todas esas cosas que les digo que van a empezar a ver, ¿no? No hay necesidad, de verdad y no hay necesidad porque, y esto lo sé de buena fuente, en las naves espaciales, cuando hay una tormenta, por ejemplo, de radiación, cuando el Sol tiene una provoca una eyección de masa coronal de halo completo, que es cuando toda la corona lanza protones en todas las direcciones. A los astronautas que están en las estaciones y que están en las naves, todo, o sea, en las naves espaciales, se les informa con anticipación para que se metan en las cámaras de agua. Tienen cámaras de agua, porque solo el agua sirve pues ahora sí que de amortiguador, ¿no? No me gusta llamarle escudo, porque un escudo sería algo más sólido que de alguna forma es impenetrable, pero el agua no es que no sea penetrable por los protones, o sea, que no es que no, los protones no puedan pasar a través del agua, porque imagínense que los protones solares pueden incluso atravesar el fuselaje de un avión, o el de una nave espacial, o el de un edificio, o lo que, o sea, lo que sea, ¿no? El agua lo que hace es que de alguna manera disipa el impacto, ¿ok? Entonces, solo necesitan agua. Si alguien se siente muy preocupado, ¿no? Preocupada por esa situación de qué podría llegar a suceder o de qué es lo que tendría que hacer para asegurarse de estar bien en caso de que suceda un evento solar así, eh, quítenle la tapa al tinaco y métanse en él. Si tienen una alberca, métanse a la alberca. Si están cerca del mar, métanse al mar. Si están cerca de un lago, en el lago. Si no, en una tina. Y si no, compren alberquitas inflables, ¿no? Así de simple. Simplemente hay que sumergirse en agua. Y ya, no va a pasar a mayores. O sea, no es como les digo, no es algo que deban temer, ¿ok? Ni el efecto tampoco. Y bueno, obviamente en términos de la expansión de conciencia, tanto personal o individual como colectiva, no, bueno, pues eso sí sería como si, como si de pronto nos conectaran a la corriente eléctrica de 440 voltios. Me gusta más hablar de voltios que de hertz, la verdad, pero son hertz. Pero es como si de pronto nos conectaran a una corriente eléctrica 3 veces mayor de lo que estamos acostumbrados. Y después de todo el proceso que ya hemos llevado hasta ahora y que va a seguir siendo igual, paulatino, no va a ser como tan de golpe, va a seguir siendo paulatino, nuestro sistema nervioso ya va a estar mucho más adaptado. Los niños, por ejemplo, que están naciendo ahora, ya traen ese cableado, ya nacen preparados para poder conducir esa cantidad de energía electromagnética, porque esto es básicamente un proceso natural.
y pues es lo que es, ¿no? No es como que lo podamos evitar, no es como que podamos correrle para ningún lado, porque aquí estamos todos. Entonces, nada más, por favor, no se asusten. No, no, no hay, de verdad no hay nada que temer, aunque a veces los síntomas del cuerpo físico puedan ser muy atemorizantes, pero son atemorizantes por lo que les digo, porque la amígdala del cerebro, que es una glandulita que tenemos en el cerebro, reacciona y dice, lo que averiguamos que es tu córrele, ¿no? Porque no solo la amígdala, también, por ejemplo, nuestro sistema inmune y muchos de nuestros sistemas reaccionan a frecuencia vibratoria. Entonces, en lo que la amígdala sabe, o sea, lo que nuestra mente racional sabe de qué se trata esa frecuencia vibratoria o qué es, lo primero que haces tú corre a urgencias y luego vemos, o pide ayuda, no necesariamente correr a urgencias, pero pide ayuda para asegurarte de que sobrevivas, porque es el sistema digamos que el sistema protector para que aseguremos nuestra supervivencia física. Entonces, bueno, espero no haberlos hecho bolas, espero que no les haya dado demasiada información innecesaria, ¿no? Solo para decirles que no se espanten, que va a empezar a haber más actividad solar, que van a empezar a haber cada vez más llamaradas, más tormentas de radiación, que esta radiación es completamente biocompatible. Eh, en el caso, por ejemplo, de las enfermedades autoinmunes, puede ser que esta mayor actividad solar empiece a crear un poquito más de brotes, ¿ok? Por ejemplo, el caso de la fibromialgia es esto. Por eso los doctores no encuentran cuál es la verdadera razón de la fibromialgia o cuál es el origen de la fibromialgia, porque es esto. Solo que no están, no tienen el contexto, creo yo. No es honestamente que, o sea, bueno, no lo veo yo así, ¿no? De que, es que bueno, sí saben, pero no nos quieren decir y entonces me quieren dar medicamentos. Pues no, porque si uno va con un doctor de cualquier tipo, ¿no? Ya sea un médico de medicina occidental o sea, bueno, occidental en el sentido de químico, ¿no? O farmacológico, la verdad es que la mayoría de los médicos sí tienen la intención de ayudar a su paciente. El tema es que ellos van a solucionar el síntoma, no necesariamente van a buscar la causa. Y cuando no han encontrado la causa, como en el caso de la fibromialgia, que es lo que dicen, pues no sabemos de dónde proviene, pero mira, con esto se quita, ¿no? Y allá van los medicamentos. La intención de obviamente todo esto es que en algún punto también los médicos se den cuenta de que la radiación y el clima espacial, o sea, la radiación solar, la radiación cósmica y en general el clima espacial también afecta a nuestro cuerpo físico porque somos un ente biológico que está además interconectado, ¿no? A través de entrelazamiento cuántico con todo lo que existe. Entonces, nada más no se me asusten, ¿ok? La intención era decirles todo esto para que no se asusten, para que no se asusten y para que sepan que en caso de que hubiera un evento de gran magnitud, les aviso y solo necesitan agua, ¿ok? Obviamente también, como todavía hay personas, y bueno, en general hay personas que son propensas a sufrir un accidente cardiovascular, o sea, un infarto o, sí, o un paro cardíaco o alguna otra cosa, alguna arritmia, ¿no? O un accidente cerebrovascular también, por genética, básicamente porque tienen una propensión genética y porque de todos modos lo iban a tener en todo caso. Si sienten que sus síntomas son muy fuertes, vayan a que lo revisen, ¿ok? Si sienten que no lo toleran, si su intuición les dice que busquen ayuda médica o algo, ¿no? Porque pues no sé si hay, lo digo por quienes también recurren a medicinas alternativas también, lo que sea que les diga su intuición que hagan, háganlo, ¿ok? Y sobre todo si los síntomas aumentan. Estos síntomas son cíclicos, aparecen de la nada, de que estamos totalmente bien, llevando nuestra vida relativamente normal y de repente, pum, el cansancio, el mareo, ganas de salir corriendo, el ataque de ansiedad, el ataque de pánico, ¿saben? Las punzadas aquí, las palpitaciones allá y demás. Y así de forma inmediata y pueden durar un periodo de más o menos 2 o 3 horas y luego aminoran otra vez y luego regresan y luego aminoran y es así, ¿ok? Y ya desaparecen después de la nada. Así como llegaron se van definitivamente. No es como cuando estamos enfermos por alguna bacteria o algún virus o lo que sea, que va como disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo hasta que desaparece por completo. Estos síntomas desaparecen de manera inmediata. Normalmente están acompañados de sueños lúcidos, de sueños vívidos,
descargas de información, de saber que nos estamos sintiendo raros, ¿no? Pero si el síntoma que ustedes tienen va en aumento constante, o sea, de que pasa 1 hora y es fuerte y pasan 2 y es más fuerte y pasan 3 y es todavía más fuerte, entonces pidan ayuda, por favor, ¿ok? Porque probablemente ahí sí requieran atención médica. A veces hay síntomas que pueden durar un par de días, pero son muy tolerables, ¿no? Como, no sé, el tema o sea, todos los problemas digestivos pueden durar 2 días, 3 días. El mareo les va a durar más, o sea, el mareo sí es casi constante, pero también llega un momento del día en el que se dejan de marear, ¿no? Y todo va bien. Y no tienen otros síntomas aparte del mareo, salvo lo que pueda llegar a aparecer también, ¿no? Eh, Relacionado con estos mismos síntomas. Pero como les digo, si tienen algo en particular o un síntoma que vaya, o alguien cercano a ustedes, que vaya en aumento constante y que no disminuya en un periodo de 6 u 8 horas, lo mejor es que pidan ayuda médica o que vayan a que los revisen. De cualquier manera, ir a que los revisen no está de más, porque si alguien, ¿saben? Si les hacen análisis, si les hacen pruebas y les dicen que todo está bien, pues obviamente se van a quedar más tranquilos y entonces cuando tengan el síntoma físico van a decir, ok, me acaban de revisar, no tengo nada, se tranquilizan, se olvidan, o sea, se olvidan el sentido se dejan de enfocar en el cuerpo físico y entonces se enfocan en el proceso de expansión de conciencia, ¿ok? Entonces, bueno, familia, espero que, como les digo, no haya sido muy repetitivo esto y que sí les haya quedado claro. Honestamente, pues digamos que mi mente lineal no está funcionando igual que antes, pero quería hacer este video por esa razón, porque era mucha información y sobre todo para transmitirles el hecho de que no hay necesidad de asustarse, no caigan en noticias exageradas de que puede suceder lo peor. También otra cosa, para quienes les preocupa el tema de la electricidad y de las telecomunicaciones y todo eso, cada país tiene un protocolo. Entonces cada país sabe lo que tiene que hacer para proteger las redes de telecomunicaciones y proteger las redes de electricidad en caso de que suceda un evento solar muy significativo. O sea, como el flash solar que estamos esperando que suceda, o bueno, no que estamos esperando, pero que sabemos intuitivamente casi todos que va a pasar. Por eso vemos los flashazos blancos antes de dormir, porque como precisamente la vida se asegura de que la vida continúe, y esto es un proceso biológico, y esto es un proceso que no está pensado para, ahora sí que para dañar el cuerpo físico. Digo, no es como que sea el objetivo, como les digo, ¿no? Pero no, o sea, la vida misma se va a asegurar de continuar, ¿ok? Entonces, y de hecho eso es lo bonito, si están teniendo los síntomas, pues alégrense porque básicamente se van a llevar su cuerpo, o sea, van a seguir estando en este plano y van a vivir cosas y van a experimentar cosas en cuanto a la expansión de conciencia y en cuanto a la evolución de la especie y en cuanto a ver ese cambio que estamos esperando ver o que va a suceder en el futuro, que no sé cuántos años lleve honestamente porque pues es un proceso y un proceso lleva tiempo regularmente. eh, lo vamos a vivir con un cuerpo físico, ¿no? En lugar de simplemente dejar este plano. Y eso me parece, al menos a mí me parece algo verdaderamente maravilloso y, y pues sí, completamente mágico, independientemente de lo incómodo que pueda ser a veces. Siempre sigan su intuición. Si su intuición les dice que hagan cosas extrañas como, no sé, acostarse en el piso y ponerse un par de hielos en la cabeza, háganlo, háganlo. Su intuición les está diciendo qué tienen que hacer porque el cuerpo sabe que se tiene que adaptar y que tiene que seguir estando en este plano para lo que sigue, ¿ok? Entonces, en términos de la actividad solar, los próximos 3 años van a estar bastante movidos, bastante impredecibles también. Y pues nada, ahí les estaré informando cuando sea muy intenso o cuando sea necesario o cuando sé que también, bueno, sé que también va a empezar a haber síntomas que no hemos experimentado hasta ahora. Entonces, en cuanto identifique algunos de ellos con claridad, porque ya los he estado observando, digamos, nada más que los tengo que identificar bien para tener la certeza de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Les empiezo a contar de esos nuevos síntomas, ¿ok? Pero no se preocupen, todo está bien. El plan es perfecto, si estamos aquí es por algo,
a eso venimos, como dicen todos, a poder vivir, digamos que la experiencia, ¿no? De esto que llamamos la frecuencia de la quinta dimensión, con un cuerpo físico, porque básicamente también de lo que se trata es de poder vivirlo y de experimentarlo a través de la experiencia humana y poder, o sea, es como si fuéramos, porque es muy fácil decir, todos somos uno, nada más que no lo hemos vivido, lo sabemos, pero no lo hemos vivido como experiencia, y eso es lo que vamos a empezar a vivir, la experiencia de ser uno. Por lo mismo es que estamos recobrando y estamos, bueno, recobrando, digo, porque seguramente en algún momento en el pasado de la historia de la humanidad así era también, porque todo es un ciclo. Entonces esto ya vivieron un proceso de ascensión antes que nosotros, alguien lo vivió. Entonces, por eso es que también podemos tener como una mayor capacidad telepática, porque también por eso podemos sentir a los otros, y ahora estamos llegando al punto en el que nuestra energía va a decir mucho más que las palabras, ¿ok? Entonces, bueno, ya lo voy a dejar ahí para que no se vuelva demasiado largo. Espero que les sirva la información. Espero haber contestado las preguntas que normalmente me hacen de por qué yo sí y otros no. Si puede ser o no que lo sientan antes. Es constante, entonces no importa cuándo lo sientan, concéntrense en el proceso interno y traten por ustedes mismos de identificar qué es lo que están sintiendo y de dónde podría provenir, porque si ustedes se abren a eso, su propia conciencia les va a decir qué es y de dónde viene y para qué es, en cuanto a su proceso, perdón, individual. ¿Ok? Entonces, bueno, familia, les mando un abrazo a todos. Gracias siempre por ser parte de esta comunidad y por todos sus comentarios. Gracias también por su apoyo, que siempre he tenido y se los agradezco con todísimo mi corazón. Y pues nada, aquí andamos. Les mando un beso y que estén muy bien.